Leo caminaba por las calles del centro como si no tuviera prisa, pero en realidad no tenía rumbo. Esa noche de octubre el aire era más frío que de costumbre, o al menos así lo sentía él. Los escaparates estaban cerrados, las farolas parpadeaban y las hojas secas se arrastraban por la acera como si también buscaran a dónde ir. Llevaba los audífonos puestos, pero no estaba escuchando música por placer. Solo necesitaba ahogar el ruido de sus pensamientos. No recordaba en qué momento se le había derrumbado todo, pero ahora solo sabía que ya no quería volver a su apartamento. No por miedo, sino porque allá dentro lo esperaban el silencio, las fotografías antiguas y una rutina que hacía tiempo había dejado de tener sentido. Esa noche, mientras caminaba sin mirar, su dedo rozó la pantalla del teléfono. Spotify reprodujo una canción al azar, una que no estaba en ninguna de sus listas. Al principio pensó en cambiarla, pero algo lo detuvo. Era una voz femenina, suave, sin pretensiones. No parecía grabada en un estudio, ni cantada por alguien famoso. Pero había algo en esa voz, algo roto, como si esa persona supiera exactamente lo que él sentía. Leo se detuvo frente a una tienda cerrada. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. No era la letra lo que le impactaba. Era la forma en que cada palabra salía temblando, como si la cantante no estuviera interpretando una canción, sino leyendo en voz alta sus propias cicatrices. Era una voz que no trataba de impresionar a nadie. Solo hablaba. Y en ese momento, hablaba directamente con él. La canción duró poco más de 3 minutos, pero para Leo fue como si hubiera estado suspendido en el tiempo. Cuando terminó, sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero esa melodía lo había hecho llorar. Volvió a escucharla. Y luego otra vez. No entendía por qué esa canción desconocida, sin nombre ni portada, lo había tocado tan profundamente. Revisó la pantalla. No aparecía el nombre de la artista, ni el título de la pista. Solo decía audio-17-versión MP3. Pasaron 15 minutos antes de que siguiera caminando. Esa noche no volvió a casa. Se sentó en un banco del parque cercano, solo, con la canción repitiéndose en bucle, como si su alma necesitara escucharla una y otra vez para no quebrarse. Leo no era alguien emocional. Nunca lo había sido. Pero esa noche fue diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien, aunque fuera una desconocida, lo entendía. Esa voz se convirtió en su ancla, su refugio, su única compañía real. Al llegar el amanecer, Leo ya tenía una decisión clara. Iba a encontrar a la persona que le había regalado esos 3 minutos de paz en medio de su tormenta. No sabía cómo, ni dónde, ni siquiera si ella existía aún. Pero esa voz no se le iba a olvidar jamás. No podía imaginar que esa búsqueda lo llevaría a cruzar escenarios, ciudades, trenes y años. Pero en ese instante, lo único que sabía era esto: esa canción lo había salvado. Y algún día, tenía que agradecérselo. Los días siguientes a aquella noche, Leo no fue el mismo. Se levantaba temprano, pero no para ir a trabajar con energía ni por rutina. Lo hacía para volver a escuchar aquella canción, esa que había encontrado por accidente, pero que ya sentía como suya. Cada mañana, mientras preparaba café, conectaba los audífonos y presionaba reproducir. Era su nueva forma de empezar el día. Pero algo no lo dejaba en paz. Quería saber quién estaba detrás de esa voz. ¿Quién era esa mujer que cantaba como si también hubiera estado rota alguna vez? ¿De dónde venía esa grabación? ¿Por qué no aparecía en ninguna plataforma? Comenzó a buscar con más atención. Subió un fragmento del audio a una página que ayudaba a reconocer canciones. Nada. Ni un solo resultado. Probó con otra app. Tampoco. Era como si esa canción nunca hubiera existido,
o como si fuera un secreto solo para él. Esa idea lo inquietaba y al mismo tiempo lo conmovía. Pensaba, ¿y si nunca la encuentro? ¿Y si fue un regalo fugaz del destino, como una estrella que solo aparece una vez? Pero también se decía, no puedo quedarme con la duda. No después de todo lo que sentí. Leo empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que la cantante pronunciaba la R, el acento apenas marcado, el suspiro entre una estrofa y otra. Tomó nota de todo. Escribió la letra completa en una libreta, palabra por palabra. Aunque no todas las frases eran claras, las que entendía las repetía como un mantra. Una tarde, decidió ir más allá. Entró en un foro de coleccionistas de música independiente. Allí publicó un mensaje breve, casi tímido. Busco información sobre una canción sin título. Voz femenina, estilo acústico, letra emocional. La tengo en archivo MP3, sin datos. ¿Alguien sabe algo? Esperó horas, días, silencio. Pero eso no lo desanimó. Al contrario, la búsqueda se convirtió en una especie de misión personal. Cada vez que tenía tiempo libre, abría páginas antiguas de música, canales de YouTube olvidados, listas de reproducción creadas por usuarios anónimos. Iba canción por canción, esperando encontrar ese tono, esa emoción, esa forma tan única de cantar que había sentido aquella noche. Mientras tanto, seguía escuchando la grabación original todos los días. A veces en el metro, otras mientras caminaba por el parque. No necesitaba entender el porqué. Solo sabía que esa voz lo hacía sentir menos solo. Y en un mundo donde la soledad parecía crecer con los años, eso ya era mucho. En el fondo, Leo sabía que su búsqueda podía no tener final. Pero también intuía algo más profundo, que esa voz no lo había salvado por casualidad. Que quizás, en algún rincón del mundo, esa mujer también había cantado esperando que alguien la escuchara. Y él lo había hecho. Lo que Leo no imaginaba era que su búsqueda lo llevaría a lugares donde nunca había estado, a escuchar historias que no eran suyas, y a descubrir que a veces, encontrar a alguien no significa solo buscarla, sino estar dispuesto a dejar que esa persona te encuentre también. Esa noche, mientras el cielo se nublaba sobre la ciudad, Leo volvió a poner la canción. Y mientras la voz sonaba en sus oídos, con los ojos cerrados y el alma abierta, se dijo a sí mismo, no voy a detenerme. No hasta encontrarla. Leo comenzó a vivir entre rutinas nuevas. Trabajaba, comía, saludaba a sus vecinos, pero siempre con la sensación de estar en una búsqueda silenciosa, una misión personal que nadie más entendía. A simple vista, parecía un hombre más. Pero por dentro, seguía atado a una canción sin nombre que había cambiado su forma de mirar el mundo. Ya no la escuchaba por necesidad, sino por compromiso. Como quien vuelve cada día a visitar una tumba, o a cuidar una planta que necesita poca agua pero mucha atención. Esa voz le daba algo que no encontraba en ningún otro lugar. Verdad. Probó con todo lo que tenía a su alcance. Comparó la grabación con decenas de cantantes de folk, de pop alternativo, de voces independientes que colgaban sus trabajos en plataformas olvidadas. Algunas se parecían un poco. Una respiración similar, un acento cercano, un vibrato leve. Pero nunca era igual. Siempre faltaba algo. No era ella. Una noche, casi por resignación, Leo entró a un viejo blog de música de principios de los 2000. De esos que parecían abandonados pero seguían en línea. Leyó una entrada que hablaba sobre canciones fantasmas, piezas musicales que alguna vez circularon por foros, grabaciones sin nombre ni autor, que desaparecieron tan misteriosamente como llegaron. Leo se sintió identificado. Guardó esa página como si fuera una pista, aunque no lo fuera. También compartió la canción con un viejo amigo, músico retirado,
que solía tener buen oído para identificar voces. El amigo la escuchó con atención. Cerró los ojos. Asintió. Luego, dijo, no es nadie que yo conozca, pero esa voz no es amateur. Esa mujer ha cantado antes. Se nota en la respiración, en la forma en que controla la pausa. Es alguien que ha sufrido, pero que sabe lo que está haciendo. Ese comentario quedó grabado en Leo como una chispa. Le dio esperanza. Pensó que quizás no estaba buscando una artista famosa, sino a alguien que había cantado solo una vez, en privado, sin esperar que nadie más la escuchara. Tal vez una grabación personal, subida por accidente. Tal vez un borrador nunca publicado. Una de esas cosas que desaparecen de Internet sin dejar rastro. Comenzó a preguntarse por qué la voz lo había tocado tanto. ¿Era solo la tristeza? ¿La melodía? ¿O había algo más profundo? Una conexión invisible, como si en algún punto lejano de la vida, sus caminos se hubieran cruzado sin saberlo. No tenía respuestas, pero sí una certeza: no podía rendirse. Una tarde de domingo, mientras revisaba viejos discos duros de segunda mano en un mercado de pulgas, sintió una punzada en el pecho. Pensó que quizás, en algún lugar como ese, alguien más podría haber guardado otra copia de esa canción. Comenzó a hablar con vendedores, con coleccionistas. La mayoría lo miraban con curiosidad, otros con lástima. Canciones perdidas hay muchas, amigo, le decían. Pero él no buscaba muchas. Solo una. Leo ya no sabía si lo movía la esperanza o la obsesión. Pero sentía que esa búsqueda lo mantenía vivo. Le daba dirección, propósito, una especie de brújula emocional que apuntaba siempre al mismo lugar. Esa voz, esa mujer, esa canción. Y mientras muchos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, él sabía la verdad. Aquella melodía no era solo música. Era un mensaje. Y él aún no había terminado de escucharlo. El tiempo no se detuvo por Leo. El calendario siguió avanzando. Las estaciones cambiaban y las calles que solía recorrer se fueron llenando de rostros nuevos. Pero dentro de él, algo seguía igual. Esa voz. Esa canción. Ese momento congelado en la memoria. Leo no hablaba mucho de su búsqueda. ¿Cómo explicarle a alguien que estaba buscando una voz que solo él había escuchado? ¿Cómo justificar que, después de tantos años, aún llevaba ese archivo en su teléfono como si fuera un tesoro? A veces, ni él mismo sabía por qué lo seguía haciendo. Solo sentía que debía hacerlo. Al principio pensó que la encontraría en un par de semanas. Luego creyó que sería en unos meses. Después, dejó de contar el tiempo. Porque entendió que no era una búsqueda rápida, sino una especie de viaje silencioso, de esos que solo entienden quienes han sentido que algo o alguien los tocó sin siquiera conocerlos. Empezó a asistir a conciertos pequeños. No a los grandes festivales, sino a los íntimos, los que se hacen en cafés escondidos, en patios de centros culturales, en bares con acústica irregular. Se sentaba siempre al fondo, en silencio, y escuchaba. No solo la música, sino las voces. Buscaba esa emoción, ese temblor sutil en cada nota, ese eco invisible que lo había marcado. Viajó a pueblos cercanos los fines de semana, siguiendo recomendaciones que encontraba en blogs, en panfletos, en conversaciones ajenas que escuchaba por casualidad. Siempre pensaba, ¿y si esta vez es ella? A veces se ilusionaba. Escuchaba a una cantante y sentía algo parecido. El tono, el estilo, la forma de cerrar las frases. Pero luego algo no coincidía. O era la edad, o el acento, o simplemente, no era ella. Y volvía a casa con esa mezcla de esperanza rota y determinación intacta. Con el tiempo, la búsqueda dejó de ser solo sobre la voz. Se convirtió en una parte de su vida. Aprendió a observar mejor.
a entender las emociones detrás de una canción, a escuchar con más atención, no solo a los demás, sino a sí mismo. Una noche, sentado en un parque después de otro concierto fallido, se preguntó si tal vez nunca la encontraría. Si todo había sido una ilusión, una fantasía creada por su mente en un momento de debilidad. Pero luego recordó cómo se sintió aquella primera vez. La paz, el consuelo, la conexión. Y volvió a convencerse de que no estaba loco. Esa voz era real. Y él la había escuchado por una razón. Empezó a anotar en un cuaderno todos los lugares donde había estado. Las canciones que lo habían conmovido. Las personas que conoció en el camino. Sin quererlo, estaba escribiendo una historia. No solo la de la búsqueda, sino también la suya. Porque mientras trataba de encontrar a alguien más, también estaba volviendo a encontrarse a sí mismo. Leo no sabía cuánto más le tomaría. Pero ya no importaba. No era solo sobre encontrar una canción. Era sobre mantenerse fiel a lo que había sentido aquella noche. A esa verdad profunda que, aunque invisible para todos, seguía viva dentro de él. Y así, año tras año, concierto tras concierto, ciudad tras ciudad, Leo siguió buscando. Porque a veces, lo que más vale la pena encontrar, es lo que nadie más cree que existe. Era un sábado por la tarde cuando Leo llegó a un pequeño festival en Valencia. El cartel del evento no prometía mucho. Bandas locales, cantautores jóvenes, ambiente relajado. Pero algo lo empujó a ir. Había aprendido a seguir su intuición, esa voz silenciosa que lo guiaba sin explicación. El escenario estaba armado en una plaza entre árboles. No había más de 50 personas, la mayoría sentadas en sillas plegables o en el suelo. Leo se colocó al fondo, como siempre, con los brazos cruzados y los oídos atentos. Había aprendido a no ilusionarse demasiado. Pero también sabía que, en los lugares más simples, a veces ocurrían cosas extraordinarias. Subió al escenario un joven con guitarra acústica. Saludó con timidez y empezó a tocar. Su voz era suave, su estilo íntimo, y en la tercera canción algo cambió. La melodía era distinta, triste, cruda, pero no era la canción que Leo buscaba. No esta vez. Sin embargo, había algo en esa composición que lo hizo prestar atención. Cuando terminó de cantar, Leo se acercó con respeto. Le preguntó si esa canción era suya. El joven sonrió. No, esa la compuso una amiga. Me la dejó grabada hace años y me dio permiso para tocarla cuando quiera. Me marcó mucho, así que la hago siempre que puedo. Leo sintió un latido acelerarse. Respiró hondo. Luego preguntó, ¿cómo se llama tu amiga? El chico respondió sin pensarlo demasiado. Clara. Clara Solé. Ese nombre no le sonaba. No era una artista conocida. No había aparecido en ninguno de los buscadores, ni en redes, ni en las páginas que había recorrido durante años. Pero algo en ese nombre, en su sonido, le pareció importante. ¿Ella canta?, preguntó Leo. Sí, aunque no le gusta mucho mostrarse. Es muy reservada. Compone para ella, no para el público. Vive por aquí cerca, pero no actúa casi nunca. Leo agradeció al chico y se alejó lentamente, como si no quisiera espantar la posibilidad que acababa de aparecer frente a él. Clara Solé. Apuntó el nombre en su libreta, con una letra más firme de lo habitual. Esa noche no durmió. Buscó en internet, en redes sociales, en foros viejos. Encontró apenas un perfil casi vacío, sin fotos, sin publicaciones. Una cuenta olvidada. Pero el nombre coincidía, y había una ubicación general. Comunidad Valenciana. Era poco, pero era más de lo que había tenido en años. Leo sintió una mezcla extraña, emoción contenida y miedo.
Después de tanto tiempo, por fin tenía un nombre. Una dirección, aunque vaga. Una conexión. Pero también surgía una pregunta inevitable. ¿Y si no era ella? ¿Y si volvía a ilusionarse? ¿Solo para volver a caer? Sin embargo, algo lo empujaba a seguir. Ya no era solo curiosidad. Era gratitud. Necesitaba saber si esa mujer, esa Clara desconocida, era la voz que lo había salvado en su noche más oscura. Y si lo era, entonces tenía que encontrarla. No para pedirle nada. No para exigir explicaciones. Solo para poder mirarla a los ojos y decirle, con sinceridad, gracias. Porque a veces, una palabra dicha a tiempo, puede ser lo único que alguien necesita para seguir adelante. Leo no podía creer que después de tantos años, por fin tenía un nombre al que aferrarse, Clara Solé. Aquella noche apenas pudo dormir, repasando en su mente todos los detalles que había recogido. Pero también sentía miedo. ¿Y si Clara no era esa voz? ¿Si todo había sido un sueño que se desvanecería en cuanto la encontrara? Sin embargo, no podía detenerse ahora. La ciudad donde supuestamente vivía Clara no estaba muy lejos, y al día siguiente decidió emprender el viaje. No había reservado hotel ni avisado a nadie. Solo llevaba su libreta con anotaciones, su teléfono con la canción y una mezcla de nervios y esperanza latiendo en el pecho. Al llegar, caminó por las calles pequeñas y tranquilas, preguntando en cafés y tiendas por alguna Clara Solé. Las respuestas fueron vagas, algunas personas no la conocían, otras decían que era una chica muy reservada que apenas salía. Leo sintió que cada palabra lo acercaba, pero también aumentaba la incertidumbre. Finalmente, en una librería de barrio, la dueña le mencionó que Clara trabajaba allí algunos días a la semana, pero que era difícil verla porque pasaba mucho tiempo en el sótano, organizando libros y trabajando en silencio. Es una persona muy tímida, pero tiene un don con la música, añadió la mujer con una sonrisa nostálgica. Leo respiró hondo. Aquella tarde decidió esperar. Se sentó en un banco cercano con la canción en sus auriculares, buscando fuerzas en cada nota. Mientras escuchaba, pensaba en lo extraño de la vida. Como una voz que parecía perdida en el tiempo podía llevarlo hasta ese momento, parado frente a lo desconocido. Pasaron 2 días y finalmente la vio. Clara entró a la librería con un libro bajo el brazo, cabello suelto y una mirada tímida pero decidida. Leo sintió que el corazón le explotaba. Sabía que ese era el momento que había esperado durante años. Con pasos lentos y vacilantes, entró a la librería y saludó con voz temblorosa. «¿Eres Clara Solé?» Ella levantó la vista, sorprendida, y luego asintió. Su mirada buscaba una explicación, pero Leo no sabía cómo empezar. Sacó su teléfono, abrió la carpeta donde guardaba la canción y dejó que ella escuchara. Mientras la voz femenina comenzaba a sonar, Clara cerró los ojos. Sus manos temblaron levemente. Cuando terminó, apenas pudo decir, «Nunca pensé que alguien escuchara eso». Leo la miró a los ojos, y con la sinceridad que solo da el dolor compartido, respondió, «Esa canción me salvó en mi peor noche. Durante años la busqué porque sentí que alguien, a través de tu voz, me comprendía sin palabras». Clara suspiró y confesó que esa grabación era un fragmento muy personal, una canción que escribió para sí misma en un momento difícil. Nunca pensó en mostrarla al mundo, ni en que alguien la encontraría. «Cantaba para no sentirme sola», dijo con voz baja. «Nunca imaginé que pudiera ayudar a alguien más». Leo le tomó las manos y, sin palabras, agradeció todo lo que ella había creado sin saberlo. En ese instante, 2 almas solitarias se encontraron a través del tiempo y la música. No fue una historia perfecta. No hubo finales mágicos ni promesas eternas. Solo hubo humanidad, verdad y el poder silencioso de una voz que,
en medio de la oscuridad, fue luz para dos desconocidos. Y aunque la vida siguió, para Leo y Clara aquel encuentro fue el comienzo de algo inesperado. La certeza de que a veces, las canciones pueden salvar vidas, y las personas también. Después de ese encuentro tan esperado, Leo y Clara comenzaron a encontrarse con más frecuencia. No se trataba solo de la canción que los unió, sino de las vidas que ambos habían llevado en silencio, de las heridas que aún no sanaban, y de la esperanza que empezaba a brillar en medio de tanta oscuridad. Clara le contó que durante años había vivido con miedo a mostrar su voz, no por falta de talento, sino porque cada canción que escribía era un pedazo de su alma que no quería compartir con el mundo. Había pasado por momentos difíciles, pérdidas y silencios que la hicieron refugiarse en la música como un diario íntimo. Pero nunca pensó que su voz podría llegar a alguien más allá de las paredes de su habitación. Leo escuchaba con atención, emocionado. Entendía más que nadie ese miedo a ser vulnerable, porque en su propia vida había aprendido que la soledad puede ser una cárcel, pero también una fuerza que te impulsa a buscar luz en el lugar menos esperado. Mientras conversaban, Clara le confesó que aquella canción, la que él había escuchado años atrás, había sido escrita en una noche particularmente oscura, cuando se sentía perdida y sin rumbo. La grabó en un pequeño dispositivo y la dejó olvidada en una carpeta de su computadora, sin imaginar que algún día alguien la encontraría. Leo le contó cómo esa canción le había salvado, cómo esa voz le dio fuerzas para seguir adelante cuando todo parecía derrumbarse. Se sorprendieron al darse cuenta de que, sin conocerse, habían caminado caminos paralelos de dolor y esperanza. Esa conexión silenciosa los unió más allá de las palabras. Juntos comenzaron a explorar la música de Clara, animándola a compartir sus canciones en público, aunque fuera poco a poco. Leo la acompañaba a pequeños conciertos, siempre apoyándola desde la primera fila, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Poco a poco, Clara fue ganando confianza. Su voz, que alguna vez solo había sido un refugio personal, comenzó a brillar para otros. Y aunque nunca buscó la fama, sí encontró en la música un nuevo motivo para vivir. Leo también cambió. Su búsqueda se transformó en un viaje de sanación, no solo por haber encontrado a Clara, sino porque a través de ella volvió a creer en la belleza de las pequeñas cosas. Una sonrisa, una melodía, un momento compartido. Sin embargo, no todo fue fácil. La vida aún ponía obstáculos. Clara lidiaba con inseguridades profundas, con recuerdos que a veces la paralizaban. Leo enfrentaba dudas sobre su propia valía, temiendo que aquella conexión se desvaneciera. Pero ambos sabían que, a pesar de las sombras, la música y su encuentro habían tejido un lazo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. Un día, en un concierto improvisado en un pequeño café, Clara interpretó la canción que había cambiado sus vidas. Pero esta vez, la cantó con la certeza de que no estaba sola. Que alguien en la audiencia, alguien que la había buscado durante años, estaba allí para sostenerla. Y en ese momento, Leo entendió que a veces, las voces que nos salvan no vienen de un lugar lejano o mágico, sino de personas reales que, con valentía, se atreven a compartir su verdad. El concierto en aquel pequeño café se convirtió en un momento inolvidable. Clara, con nervios en el pecho pero con una nueva luz en la mirada, cantó esa canción que había guardado durante tanto tiempo, aquella que Leo había encontrado y que les había cambiado la vida a ambos. La melodía llenó el lugar con una mezcla de tristeza y esperanza, y cada palabra parecía flotar en el aire como un mensaje secreto. Leo estaba en primera fila, escuchándola con el corazón abierto. Sabía que ese no era solo un concierto más, sino el final y al mismo tiempo el comienzo de una historia que había tardado años en escribirse. Cuando Clara terminó de cantar, el silencio fue tan profundo que parecía que el mundo entero había parado para escuchar su voz. Después de la última nota,
Un aplauso lento y sincero llenó la sala. Clara miró a Leo y sonrió, una sonrisa que contenía toda la gratitud y el alivio de quien ha encontrado finalmente su lugar. Leo supo en ese instante que la búsqueda había valido la pena. No solo porque había encontrado a la mujer detrás de la voz, sino porque juntos habían sanado heridas que parecían imposibles de curar. Los días siguientes fueron de nuevas historias, de compartir recuerdos y de construir sueños que habían estado dormidos durante años. Clara empezó a abrirse al mundo poco a poco, sin prisas, dejando que su voz alcanzara más corazones. Y Leo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su camino. La canción que había salvado a Leo en su noche más oscura dejó de ser un misterio para convertirse en un símbolo de esperanza y valentía. No era solo la historia de una voz perdida y encontrada, sino la historia de dos almas que se encontraron en el momento justo para cambiar sus vidas para siempre. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Leo caminó por las calles con una paz que no sentía desde hacía años. Sabía que su búsqueda había terminado, pero también sabía que su vida apenas comenzaba. Porque a veces, las voces que nos salvan no solo cambian nuestro destino, sino que nos enseñan el verdadero significado de la conexión humana. Y así, entre notas y silencios, entre dudas y certezas, Leo y Clara aprendieron que una voz puede ser mucho más que un sonido. Puede ser un faro en la tormenta, un abrazo en la soledad, una luz que nunca se apaga. Y aunque el mundo siga girando, y las canciones se pierdan y se encuentren, hay voces que quedan para siempre en el corazón. Voces que salvan, que guían, que aman. Porque al final, no importa cuánto tiempo pase, ni cuántas veces tengamos que buscar, lo que realmente importa es escuchar, y dejar que esa voz nos encuentre a nosotros.